Ya de regreso en semana 24 y como cada domingo tomamos contacto con la ciudad de Concepción. Allá vive nuestra analista internacional, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, a quien ya saludamos para conversar de los temas internacionales, pero poniendo el foco, Paulina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Paulina, poniendo el foco, decía yo, en Venezuela, una Venezuela convulsionada de todo punto de vista, también viviendo con pandemia, con escasez de algunos productos como ha sido la tónica en los últimos años y con una elección de la Asamblea Nacional que además elige nada más y nada menos que 277 asambleístas, podríamos llamarlo así, pero además con una gran llamado a no participar de estos comicios. Se dice que 8 de cada 10 venezolanos no van a ir a votar este día domingo, Paulina. Efectivamente, la situación sigue muy complicada en Venezuela. A la situación política, económica, evidentemente lo que tú señalas, la crisis humanitaria que existe en Venezuela. Las cosas no han avanzado desde el punto de vista político y en cuanto a un acuerdo, a un entendimiento entre la sociedad, sobre todo los partidos de oposición y el gobierno de Maduro, unido a los informes, sobre todo el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha sido muy duro respecto al régimen de Nicolás Maduro en el tema de violación a los derechos humanos. El ambiente es que hoy día se celebran estos comicios que tú señalas, donde se elige a la Asamblea Nacional. Recordemos que el año 2015 esta Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. Un 56% votó por candidatos que iban en contra de la posición de Maduro, por lo tanto tomó el control la oposición, la Asamblea Nacional, y nombró como su presidente a Juan Guaidó. El año 2017, lo que hace Nicolás Maduro es nombrar una Asamblea Nacional Constituyente y que vino a reemplazar incluso físicamente, se tomaron el edificio de la Asamblea Nacional y por el cual esta Asamblea Nacional Constituyente iba a reemplazar también a esta otra asamblea y para llevarlo a una nueva constitución. Esto fue de manera bastante violenta, lo que generó también una movilización política muy fuerte de la oposición y condenas desde el ámbito internacional. Entonces, hoy día, ciertas estadísticas, tal como tú señalas, dan un 70% de abstención, porque los partidos opositores, los más conocidos, los más grandes, han llamado a abstenerse, y solo pequeños partidos de oposición han llegado a un acuerdo con Maduro para participar en las elecciones. Entonces, se prevé que justamente no haya una gran participación, y por otro lado, el desconocimiento internacional por muchos países, porque no hay garantías mínimas de transparencia, que sean elecciones libres, porque hay partidos intervenidos, porque hay persecución política, porque hay un colegio electoral o un árbitro electoral el cual no tiene independencia. Entonces las condiciones que se exigen como garantías mínimas de una elección democrática verdaderamente no se están cumpliendo en Venezuela. Paulina, antes de ir a cómo se ve Venezuela hacia afuera, cómo lo ven los organismos internacionales de los cuales tú estás hablando, quería preguntarte qué está en juego en esta elección entonces. Porque si uno mira más allá de la abstención y lo que tú estabas dándonos cuenta respecto a los partidos de oposición, que entiendo sí van a participar, pero sus máximos referentes, los Guaidó, los Leopoldo López, han dicho y llaman a no participar porque ellos acusan directamente que esto es un fraude o va a haber fraude en esta elección. Entonces, te pregunto desde ese punto de vista, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que gana o pierde o deja de ganar o perder, por ejemplo, Nicolás Maduro en esta elección de asambleísta? O sea, tienen la gran posibilidad de ganar, porque los que van a ir a votar, lo más probable es que Claro, vayan a votar por Guaidó, perdón, por Maduro. los candidatos de Maduro. Por lo tanto, tiene la gran posibilidad de retomar el control de la Asamblea Nacional que lo había perdido en 2015. Asume esta nueva Asamblea Nacional el 5 de enero y en ese sentido van a decir esta es la nueva Asamblea, se nombra un nuevo presidente de la Asamblea y por lo tanto Juan Guaidó deja de tener este cargo y va a lograr tomar el control absoluto de lo que significa Venezuela. Por lo tanto, tiene mucho que ganar Maduro y está seguro que este escenario se va a dar. Yo acabo de escuchar un video en el cual él, en una entrevista que le da
a varios periodistas, obviamente elegidos estos periodistas, Nicolás Maduro dice que si él llega a perder por la mitad más uno, él renuncia al cargo de presidente de Venezuela. Por lo tanto, está seguro de lo que va a pasar. Es una oposición que nunca ha logrado realmente unirse. En algún momento tuvieron la oportunidad, pero no lo lograron. Hubo una gran movilización, pero finalmente las divisiones internas en la propia oposición no le dio la fuerza necesaria. Y bueno, la situación es muy compleja políticamente. Y claro, Maduro tiene hoy día la posibilidad de retomar este control. ¿Va a contar con observadores internacionales? O si quieres, vámonos de lleno a cómo los organismos internacionales ven lo que va a pasar este domingo 6 en Venezuela, Paulina. Y quería preguntártelo de todo punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo van a reaccionar ellos, por ejemplo? Que es lo más posible, tú lo estás diciendo, de que gane el chavismo. Y quería preguntarte, porque no lo he leído últimamente, pero ¿cuál es la opinión o cuál es la mirada que tiene el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a Venezuela? Sabemos lo que piensa Donald Trump, pero quería preguntarte respecto a Biden y su mirada a Venezuela. Mira, según el régimen de Maduro, tienen observadores internacionales, pero no son los observadores internacionales cualificados o acreditados que dan confianza internacionalmente. No hay observadores, obviamente, ni de la OEA, ni de la ONU, ni de la Unión Europea, ni de aquellos organismos de derechos humanos. No hay ese tipo de observadores en estas elecciones. Y eso es lo que hace que muchos ya estén planteando que estas elecciones realmente van a ser una farsa. En algún momento la Unión Europea, a través del grupo de contacto, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, intentaron negociar con el gobierno de Maduro para realmente realizar elecciones democráticas y con garantías. Y un comité ejecutivo viajó a Caracas para lograr esto. Sin embargo, volvieron y dijeron que no había ninguna posibilidad, que de verdad estas elecciones iban a ser una farsa y un fraude, y que no valía la pena ni siquiera mandar observadores, y eso quedó ahí. Por lo tanto, la Unión Europea y los países de la Unión Europea, muchos de ellos que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente o el representante de Venezuela, no van a reconocer las elecciones del día de hoy. Por otra parte, el caso de Estados Unidos, la verdad es que el escenario ha cambiado bastante a nivel internacional, no solo por la pandemia, sino también porque internamente en América Latina ha habido cambios, y estos cambios también han hecho que estemos hablando cada vez menos de Venezuela y cada vez menos políticamente se estén moviendo los jefes de Estado para lograr sea una negociación o sea la salida del régimen de Maduro. Si dividimos los dos grandes grupos que hay, que es el grupo de contacto y el grupo de Lima, la verdad es que ya no están interviniendo mucho, hasta Jair Bolsonaro ya ni siquiera está activamente en esto. Trump también dejó en algún momento ya esto en pausa respecto a Venezuela, y en el caso de Joe Biden, lo más probable es que ahora se abre una vía diplomática. Tampoco sé qué ha dicho directamente sobre su posición frente a Venezuela, pero probablemente la vía diplomática cambie, busque una salida negociada, no impuesta como algunos, incluso dentro del gobierno de Trump querían. Bolton y otros querían, los halcones querían sencillamente intervenir por la fuerza, o nos encontramos con situaciones ridículas como fue esa intervención en Cúcuta, donde no tenía ningún amparo de ninguna organización internacional, ni siquiera la Cruz Roja, y por lo tanto podría abrirse una etapa en que internacionalmente Estados Unidos, junto a la Unión Europea y otros países de América Latina, empujen por una solución negociada. Pero esto va a ser lento, porque ya te digo, el interés hoy día no es precisamente Venezuela, hay otras prioridades, la pandemia también ha cambiado las prioridades, el impacto de la pandemia en los países de América Latina y los cambios políticos que han habido también así lo reflejan. Van a haber elecciones en Perú, van a haber elecciones en Ecuador, entonces el escenario ya hace que la presión sobre Maduro haya disminuido, la presión internacional, y bueno, tú ves los resultados que también esto provoca, con una gran crisis humanitaria, y eso lo quiero recalcar, y con una violación a los derechos humanos que preocupa el grado y el nivel como ha sido
así establecido por organizaciones internacionales. ¿Te genera preocupación eso, Paulina, respecto a una normalización de la actual Venezuela de hoy, a raíz de lo que estamos hablando, lo que tú nos estabas detallando, de cómo los ojos del mundo ven lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela? Pero quería llevarlo también a dos figuras clave. Bueno, tú hablabas más o menos de lo que pasa con el actual presidente Nicolás Maduro, de cómo él es visto, con qué ojos se ve en el resto del mundo, en los organismos internacionales. Y la figura de Guaidó, hoy, ¿cómo se ve? ¿Más despotenciada, con menos opciones, tomando en cuenta el interés que ha estado en un segundo plano hoy día Venezuela, como tú lo recalcabas? Antes de contestar esa pregunta, Rodrigo, quiero agregar solo un dato ¿Ya? para que tengamos todas las cartas sobre la mesa respecto a la influencia extranjera. ¿Quiénes sí apoyan a Maduro? Porque eso es muy importante, si no Maduro no estaría en el poder. Lo apoya Rusia, fundamentalmente, lo apoya China, lo apoya Irán y últimamente ha tenido el apoyo de Turquía también. Y eso es muy importante, sobre todo el apoyo ruso, que incluso hay presencia rusa en Venezuela. Entonces, es importante tener todo el tablero porque geopolíticamente Venezuela se ha transformado también en una disputa entre China, Rusia, por un lado Turquía, Irán, y por otro lado tú tienes a los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, más el escenario dividido en América Latina. Pasando a tu pregunta sobre Juan Guaidó, la verdad es que ha perdido fuerza, la tuvo mucho en un momento, sigue siendo reconocido por muchos países como el representante legítimo de Venezuela, y no reconocen a Maduro. No es que no reconozcan al Estado de Venezuela, este es un tema en derecho internacional que se llama reconocimiento de gobierno, quién realmente representa al Estado. Y así varios países reconocen a Maduro y otros países reconocen a Juan Guaidó. Sin embargo, la división, como yo te decía, dentro de las fuerzas políticas, el mismo Guaidó que adelantó su autoproclamación en un momento que molestó a algunos países que estaban trabajando en una negociación entre las partes, porque esto lo tienen que resolver los venezolanos en definitiva, no con intervención extranjera. Se estaba tratando de lograr un acuerdo, él anuncia su autoproclamación como presidente interino o presidente de encargo, y bueno, esto ha complicado las cosas. Por otro lado, Leopoldo López finalmente se encuentra con asilo territorial en España. Recuerda que estuvo un tiempo, incluso breve tiempo, en la embajada chilena y luego en la residencia del embajador de España. Entonces, la verdad es que se ha ido debilitando esta fuerza y además la pandemia ha afectado mucho, hay una desmovilización, no vemos gente en las calles como esas grandes manifestaciones que vimos en el pasado, y la gente también está preocupada muchísimo por el tema del desempleo, el desabastecimiento. Están cansados también. Así es. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa en esta elección. La Asamblea Nacional, 267 puestos son los que se buscan. Paulina Astroza, muchas gracias por esta conversación, por este análisis de Venezuela, la Venezuela que está viviendo hoy día esta jornada de elecciones. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.